permite universalmente en todo el área ni la tortura ni los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En cambio, la pena de muerte subsiste en la Convención y el protocolo, como lo hemos escuchado en la magnífica conferencia del doctor García Ramírez, ha sido ratificado solamente por algo más de una docena de países, por 13 países exclusivamente, lo cual no es un número mayoritario, lo cual no es un número tan importante respecto de un tema que hace mucho debió quedar superado. Voltaire quería que Europa fuera reconocida como allí donde ya no existe tortura ni existe pena de muerte. Y en Europa, prácticamente en todos los países, me parece que con la salvedad de 1 o 2, ha sido abolida en todas las legislaciones, en todas las demás legislaciones, la pena de muerte. Y en América subsiste en algunos países, y aunque es cierto, como lo ha dicho el doctor García Ramírez, que cuando la pena de muerte deja de aplicarse, después en muchos casos tiende a suprimirse, está ahí como una posibilidad. Y puede ocurrir como ocurrió en Cuba, en el juicio a los generales, que se considere que es tan grave la situación, en esos países hay acusaciones estereotipadas de traición a la patria, y entonces ahí se aplica la pena de muerte, y es una pena de muerte que se aplica legalmente porque está en la legislación. Es decir, que así como es cierto que cuando la pena de muerte deja de aplicarse, muchas veces lo que sigue es que se quite de la legislación, también puede pasar que teniéndola allí, se caiga, sobre todo en regímenes autoritarios o en dictaduras, se caiga en la tentación de, bueno, la tenemos, en este caso sí lo podemos aplicar. No en homicidios calificados, no en secuestros, no en violaciones espantosas, pero sí para los enemigos políticos, en un caso como este, en el que se hace una acusación que recuerda mucho lo de los procesos soviéticos. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido dictando resoluciones que, en efecto, limitan, condicionan, ponen taxativas a la pena de muerte, la prohíben para ciertos casos, delitos políticos o ciertas características, ciertas calidades del sujeto al que se le puede aplicar, pero sin embargo, la pena de muerte está en la Convención y no ha habido una resolución de la Corte, porque está ahí en la Convención, que diga no a la pena de muerte. Quiero señalar un caso que me llama mucho la atención y que creo que nos va a hacer reflexionar. Es el caso Hillary y otros contra Trinidad y Tobago de 2002. La Corte Interamericana, citando el antecedente europeo en el caso Swearing contra Reino Unido, afirmó que la angustia que sufren los prisioneros del corredor de la muerte que esperan su ejecución constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Esta conclusión se apoyó en el testimonio pericial de que el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados, estoy citando textualmente, por el delito de homicidio intencional, aterroriza a los prisioneros y los deprime. Varios no pueden dormir debido a que sufren pesadillas y menos aún comer. La Corte consideró que en este caso la imposición de la pena de muerte, la espera en el corredor de la muerte, constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Bien, la pregunta que me quiero hacer, y no quiero responderla, menos estando al lado del doctor García Ramírez, que seguramente tendrá reflexiones muy profundas sobre el tema,
La pregunta que me quiero hacer es, si no en todos los casos, la pura imposición de la pena de muerte constituye no solamente un trato inhumano, sino una tortura psicológica. Dice Camus, en unas líneas que a mí me estremecen, dice: admitamos que sea justo y necesario compensar el asesinato de la víctima con la muerte del asesino. Pero la ejecución capital no es simplemente la muerte. Es tan diferente en su esencia como el campo de concentración lo es de la prisión. Es un asesinato sin duda y que paga matemáticamente el asesinato cometido. Pero, agrega este gran filósofo, pero agrega a la muerte un reglamento, una premeditación pública y conocida por la futura víctima, una organización, en fin, que es por sí sola una serie de sufrimientos morales más terrible que la muerte. No hay, por consiguiente, equivalencia.